inmensas mayorías de este pueblo. Porque Al menos 19 funcionarios y sus presuntos testaferros han sido detenidos en Venezuela en una cruzada contra mafias dentro de la estatal petrolera PDVSA. El Parlamento despojó el martes de su inmunidad a uno de los arrestados, el diputado Ugbel Roas, cercano al poderoso ministro de Petróleo Tarek El Aissami, quien renunció por el escándalo. Aquí hemos allanado nosotros la inmunidad parlamentaria de algunos exdiputados. Algunos han renunciado por estar incursos en delitos. Arrestado el domingo, Roa, quien también se desempeñó como ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, fue uno de los creadores de la criptomoneda venezolana Petro, respaldada en las cuantiosas reservas de crudo del país. Una fuente ligada a las investigaciones informó que Roa tenía entre sus testaferros al empresario Alejandro Arroyo, dueño de una mansión en el Country Club, una exclusiva urbanización de Caracas, una inmensa flota de camionetas y equipos de fútbol. Según la misma fuente, también manejaba una red de prostitución al servicio de este grupo. El presidente Nicolás Maduro, que ya antes había anunciado cruzadas contra la corrupción, cuestionó el lunes que varios de sus ex colaboradores hoy detenidos llevaban una vida de nuevos ricos llena de extravagancias. El fiscal Tarek William Saab señaló por su parte que desde 2017 el Ministerio Público ha investigado 27 tramas de corrupción en PDVSA, con un saldo de más de 200 detenidos, entre ellos altos gerentes de la industria. Tenemos para este segmento al periodista Enle García y a José Hernández, también periodista. José, cuéntanos. Este último capítulo sorpresivo para muchos de que explotara la figura de Tarek El Aissami. Yo tengo básicamente 4 versiones. Una, la versión de los bancos americanos que estaban ayudando a lavar dinero, que por eso se fueron, que es una que está circulando. La otra, una guerra islámica entre los talibanes de Maclet por un lado y Al Aissami por otro, que están en un proceso de venganza los unos contra los otros y se están descabezando. La tercera, una purga. Y la que a mí más me gusta es que yo creo que ahí lo que está tratando Maduro es que no haya elecciones y diseñaron una trama para suspender las elecciones por un escándalo interno controlado por ellos. Pero el escándalo existe. El escándalo el robo existe de 3.000 millones. No ha dejado de existir nunca. Es un problema porque ellos hacen una trama paralela de administración que tampoco funciona porque tampoco hace que el Estado funcione. Y dentro de eso ellos diseñan este tema, pierden una cantidad de dinero que no sé qué va a pasar con ese dinero después porque todo se pierde y no van a hacer las elecciones porque no tienen el dinero y entonces después dirán que la excusa es que el imperio no les da el dinero para las elecciones o lo que sea. Porque yo... Pero estamos hablando de dos cosas. Una cosa son las elecciones y otra cosa es esta purga. Pero es que todo termina yendo, todo termina pegado entre sí. Porque estamos hablando de todo el gobierno peleando completo. O sea, un bando sería Diosdado Cabello, los hermanos Rodríguez, que además ahí está Jorge Rodríguez, no se para. El tipo está sentado todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Ahí está Maduro también con problemas de salud. Es un tema... En las versiones que hay muchas versiones, además de las 4 que dijo José. Ajá. También está la versión política, que es la estructura que estaba armando Tarek El Aissami con gobernadores, con alcaldes, con medios de comunicación, con diputados, con militares. Entonces tiene una estructura que José lo debe saber, que estaba armando para una supuesta candidatura que pudiera ser el reemplazo natural de Nicolás Maduro. Entonces todo eso se maneja. ¿Y qué hicieron? Cortarle quizás todo este trama que él tiene, la estructura que tenía, para dejarlo a él. No se sabe dónde está. Hasta esta hora no sabemos dónde está Tarek El Aissami. Pero había otra tesis, otra versión, de que... hay muchas. De que Tarek El Aissami había traicionado a Maduro para entregarlo. Dicen, como está la otra versión, Oscar, que es que están buscando también, y José lo debe haber escuchado, el tema de un intercambio. Tarek El Aissami, que estaba solicitado por aquí, por Estados Unidos, con José Luis Ramírez, el que evadía las sanciones a través de la criptomoneda, por un intercambio con Alex Saab. Esa es otra versión que se está diciendo. Pero el intercambio con Alex Saab yo creo que es muy complicado porque Alex Saab no ha pasado ni siquiera el jucio. Bueno, entonces, entregaron a los narcosobrinos. Pero los narcosobrinos pasaron el juicio. Es correcto. O sea, ellos están en otra... Yo hablo de versiones, sí. Uno siempre habla de versiones, ¿no? Sí. No, es un tema infinito, sobre todo dentro de una nación como Venezuela, donde el control absoluto de las comunicaciones, lo tiene la usurpación, lo tiene la administración de Maduro. Ahora, Tarek El Aissami, vamos
vamos a concentrarnos un poquito en Tarek El Aissami, como me decía un... Ese es otro detalle. Tarek El Aissami representa la Universidad de los Andes y la Universidad de los Andes representa a Adán Chávez. Y Adán Chávez tiene un cable muy fuerte con la dictadura cubana. Y también Tarek El Aissami y Hugo Berroa eran los jefes estudiantiles de la Universidad de los Andes. Y ahí viene la amistad de Tarek El Aissami con Adán Chávez desde la Universidad de los Andes. Ahora bien, en el caso de Tarek El Aissami, que ya tenía vuelo propio con los grupos terroristas, con Hezbollah, con Hamas en Siria, en Palestina. No, hay varias familias árabes que tienen ese tipo de cosas. Pero en el caso de él, el que estaba en el poder era él. Era el nexo directo con el terrorismo. Con el presupuesto de PDVSA. Sí, exactamente. Sí. ¿En qué medida complica la situación interna de Venezuela dentro de esas mafias del poder esas alianzas que estableció Tarek El Aissami? Claro, lo que pasa es que nosotros a veces pensamos todavía, y claro, es un error que tenemos que cometer porque es así, como si fuera una administración. No, esto no es una administración, esto es un cartel criminal. Y los carteles criminales cada cierto tiempo tienen su purga y matan a uno, sacan a otro. Hay gente que está asociando hasta el suicidio del empresario aquí en Miami con esta situación, porque nadie se explica cómo el señor ofrece una cosa en este día hoy, le dan a su libertad y de repente aparece muerto con el hijo asesinado por él mismo. O sea, hasta eso. ¿Sería él mismo? No, eso es lo que no se sabe. A lo mejor lo mataron o lo suicidaron, como decían en otras épocas. Esa trama es interminable y además en una nación donde el control de los medios es absoluto y donde la capacidad de limpieza y de usurpación de las redes sociales es total. Tú de repente dices una cosa interna y desaparece. Ellos, fíjate que lo hacía Chávez también. Chávez no dejaba que nadie levantara cabeza a su lado porque y una vez lo mandaba para el ostracismo. Ahí lo dejaba solo, frío, en un freezer. Lo está haciendo Nicolás Maduro también lo hizo con Elías Agua. Elías Agua, que fue vicepresidente, también lo pusieron en el ostracismo, le cortaron todos los nexos de poder que tenía. Y siguen el ostracismo. Y siguen el ostracismo. Pudiera suceder lo mismo con él, pero con Tarek El Aissami tiene, lo que tú comentabas bien, que tiene esa conexión directa con el terrorismo, con las líneas de Acuérdate que esta administración tiene muchos nombres árabes. Agua, Al Aissami, Maclet, el otro... Tarek William Saab, que Saab también, todos esos son de origen árabe y ahí hay mucha relación con eso que tú dijiste de Hezbollah, todas las cuestiones palestinas, los extremismos islámicos, hay muchísima relación muy distinta entre sí. Y el negocio del oro. El oro de sangre que se está sacando desde Venezuela. Hay muchos intereses, como bien das. El arco minero del tamaño de Portugal. Y se vende en los Emiratos Árabes, y se vende en Qatar, y se vende en situaciones como el Mundial de Fútbol, donde hay... Ahora, las consecuencias políticas de esto. Vamos a retomar una de las versiones que trajo José. Si es para suspender las elecciones o entorpecer la campaña electoral, le hace más daño al gobierno de Maduro ese tipo de muestra de fraccionamiento, de fractura. Si nosotros pensáramos que fuera una administración política, pero como un cartel criminal, el problema que él tiene es que lamentablemente no tiene capacidad para aceptar ese tipo de situaciones porque es un cartel criminal. Se nos va el tiempo. La amenaza de Tarek El Aissami, que dijo, yo sé muchas cosas, ¿qué quiere decir? ¿Que pudiera empezar a cantar? Pudiera empezar a cantar, o si es, cuidado si no está cantando ya. Y que de verdad sabe muchas cosas. Ocupó posiciones muy alta nivel. Gracias por venir. Gracias. Secretario, es un privilegio tenerlo en el programa. Nos acompaña Carlos Vecchio, como hemos anunciado, alto nivel de contagio entre los niños. La operación de Moro fue de Raúl Castro. Bueno, esta fue la entrevista exclusiva con el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas. Continuamos.